Casi todas las historias de la Biblia tienen un sesgo androcéntrico, o sea que giran alrededor de lo masculino, de los hombres, que son los protagonistas. Por eso nos va a llamar mucho la atención cómo esta historia de hoy tiene que ver más con mujeres. La protagonista es Ruth, una extranjera para el pueblo de Israel, moabita. Pero la historia comienza, como todas las historias de la Biblia, Elimelec y su esposa Noemí, que tienen 2 hijos varones, deciden emigrar, salir de Belén de Judá hacia Moab. Estando en esa región parece sonreír la vida y todo les va muy bien. Sus 2 hijos se casan con 2 moabitas, 2 extranjeras, y empiezan a crecer y a estar bien. Alrededor de esa familia, que a pesar de tener 2 personas que son extranjeras, les van enseñando quién es el Dios de Israel. Pero la historia no termina así. Resulta que en un momento determinado, todos los varones de esa casa mueren. Muere Elimelec, el esposo de Noemí, y mueren los 2 hijos de Noemí. La situación de 3 mujeres viudas juntas era muy difícil. La propuesta de Noemí responde a la ley de Israel. Según la palabra en Levítico, las mujeres, cuando pasaba esto, lo que podían hacer era devolverse a la casa de su madre. Devolverse a donde su familia, para que le consiguieran otro esposo o para que la sostuvieran. Las mujeres en esa época no tenían muchas posibilidades de empleo y también dependían muchísimo de los hombres. Estando en esa situación, Noemí invita a sus 2 nueras, que las 2 se vayan para su casa. Ruth la Moabita es la experiencia de una mujer que ha podido encontrarse con un Dios distinto al que ella conocía. Nosotros sabemos que Ruth es una mujer extranjera que se casó con un hombre israelita, pero quedó viuda. Y su suegra, Noemí, ha sido quien la ha acogido, le ha transmitido. Pienso que ha sido un encuentro de amor, un encuentro de conocer a un Dios cercano, como dice el Deuteronomio. Con Noemí acoge o toma la decisión de seguir con su suegra. Una cosa extraña, pero el amor es mucho más grande. Descubrir a un Dios verdadero lo lleva a decir una palabra espectacular: donde tú vivas yo viviré, donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios. Y este transmitir que Noemí ha realizado con Ruth es lo que le ha llevado a tomar esa decisión de acogerse a este amor de Dios. Y este amor que ha recibido ella, Ruth, le permite renunciar a lo que sea y servir a su suegra. Luego el Señor la recompensará, le dará una cosa maravillosa, que es poder casarse nuevamente y que de ella venga una de la descendencia. David va a ser el papá de David, va a ser el nieto de Ruth. Entonces vemos cómo el Señor recompensa el amor. Dios no se queda con nada. Dios ama a aquel que da con alegría, pero para dar, lo primero que ha tenido que experimentar Ruth es recibir. Y ha recibido la fe de parte de su suegra, que se llama Noemí. Que el Señor nos ayude también a tener este ejemplo de Ruth, a no tener miedo de servir. Y sobre todo servir a las personas, servir a Dios y acogernos a su amor. El libro de Ruth evoca todas aquellas personas que son capaces de unirse de manera solidaria en función de los otros. Pero vamos a empezar por los nombres de estas 2 mujeres que de manera pragmática nos van a enseñar algo. Ruth. En un principio se creyó que Ruth quería decir amiga, compañera, pero después de estudios bíblicos más profundos acerca del hebreo, se llegó a la conclusión de que Ruth tiene que ver con
abrevar, saciarse. Pero por lo que implica en la historia, vamos a reconocer a Ruth como la que alivia y conforta. El nombre de Noemí es que alegra y complace. Pero ella misma le dirá a las mujeres de Belén en Ruth, en el capítulo 1, versículo 20, no me llamen así, llámenme Mará. Que en Éxodo capítulo 15, versículo 23, nos cuenta la historia de cuando los israelitas no pudieron tomar esas aguas amargas y las llamaron Mará. Ese es el nombre de Noemí, eso es lo que ella entiende de su nombre en ese momento histórico. Pero después, al final de la historia, dice, ya en mi vejez me he dado cuenta cómo Dios ha conducido esta historia para darle el sentido pleno a nuestros nombres. Pero la historia comienza, sobre todo el sentido de la historia y de lo que hoy quiero que aprendamos, es Ruth, en el capítulo 1, versículo 14, cuando la nuera Noemí le pide a Ruth que por favor se vaya para su casa, lo mismo que le está diciendo a Orfa. Orfa decide irse a la casa de su madre, pero Ruth dice hermosamente en Ruth 1:14, se aferra a su nuera. Dice, no me obligues a despegarme de ti. Bueno, el servicio a medida que ha sido esta experiencia con el Señor, de descubrirlo en su palabra, me ha ido llevando, he ido creciendo en ese proceso. Al principio creía que uno solo servía en la iglesia y uno servía en la comunidad, pero me he dado cuenta que es que la vida se convierte en un servicio. Entonces ha sido una experiencia muy linda porque en la comunidad muy rapidito me fue llevando a Grupo Misiones. Sí, estuve al frente pues con otros hermanos en una coordinación, después me llevó a Grupo Viernes, que actualmente estoy allí, me formó para ser líder de Coinonía y en ese momento el Señor me ha encomendado una misión hermosísima en la Coinonía Semillas del Espíritu Santo. En mi trabajo, hace unos 4 años me entregó el proyecto Escuela para Padres, que lo direccionamos desde la espiritualidad. Siempre nuestros encuentros son con una persona que es espiritual, que termina con un momento de oración. Es muy hermoso y bueno, y una misión lindísima a mi familia, el servicio a mi familia, en mostrarme la necesidad que mis padres tenían de una casa, de mejorarla y para la gloria de Él, mis papás pueden disfrutar de una buena vivienda. Falta mucho, como Elías, hay que comer y beber, que falta mucho por caminar, pero es ir descubriendo, leer a Santa Laura Montoya en cartas misionales y ver que la vida de esa mujer se convierte en misión. Es hermoso cómo sale al encuentro de los más necesitados. La decisión de Ruth de aferrarse a su suegra la hará apartarse de la ley de Israel, de su propia familia y de su propia religión. Esa palabra aferrarse es muy común en la Biblia. La vemos en Deuteronomio 4:4, porque nosotros nos aferramos a la devoción de Dios. También la vemos cuando las parejas, hombre y mujer, se apartan de sus casas para aferrarse a su relación en su matrimonio. Génesis en el capítulo 2, versículo 24, cuando le debemos lealtad al rey, segunda de Samuel 2:20, o cuando nos aferramos a la relación de nuestros amigos, en Proverbios 18:24. Aferrar, el verbo, quiere expresarnos algo muy profundo, comprometer todo por el otro, renunciar a lo propio por irse en función de lo del otro. Eso es lo que va a hacer Ruth en función de Noemí. Es lo mismo que tenía con su esposo cuando estaba casado, con su hijo. Ella va a entregarlo todo por Noemí. Orfa se fue, pero ella se quedará y hará todo lo posible por aliviar y confortar a esa mujer
que no solamente es viuda, sino que está de avanzada edad. Pero lo más hermoso de todo el libro de Ruth está precisamente en el capítulo 1, versículo 16, cuando ella le dice, por favor, no me apartes de ti. Escuchémoslo, esta bella frase que le dice Ruth a Noemí. A donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Para empezar, tengo que decir que he sido una persona privilegiada, escogida de una manera increíble, que solamente hoy puedo decir es real, porque anteriormente yo creía que todo lo bueno que pasaba era por todo lo bueno que yo hacía para que pasara. Pero después me he dado cuenta de que nunca ha dependido de mí, siempre ha dependido de un Dios amante, fervoroso conmigo, cuidador de mí, que ha hecho todo para que yo vuelva mis ojos a Él y le digo, aquí estoy Señor, quiero hacer tu voluntad. Lo que pasa es que cuando uno se cree Dios de su propia vida, es muy difícil que uno pueda reconocer que Él es quien maneja los hilos de nuestra vida. Es muy difícil entender que en situaciones difíciles que podríamos llamar renglones torcidos, es Él quien está escribiendo. Porque queremos siempre, he querido yo siempre, ser yo el artífice de mi historia. Siempre he creído que mis pequeños proyecticos eran lo que valía la pena. Y me he dado cuenta que esos pequeños proyecticos eran eso, pequeños proyecticos, porque Dios tiene para mí unos super proyectos. Y cuando he permitido que Él haga conmigo su voluntad, yo he visto la magnificencia de esas cosas extraordinarias que Él tiene para mí, porque me ama, porque por mí también estuvo crucificado, por todos, pero cuando yo vengo a mi historia, también por mí. Entonces, ¿qué puedo yo decir? Aquí estoy, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, porque no está en mi fuerza, no está en mi capacidad y tampoco está en mi deseo, porque siempre me creo mejor que Dios. Y digo, el Señor debió haber hecho esto y esto y esto conmigo. Pero no, no es verdad. Yo no soy Dios de nada, soy una pequeña criatura con una única condición, amada por Dios. Ruth, siendo una mujer viuda, no ha tenido miedo como autocontemplarse o como lo que nosotros llamaríamos justificar su viudez para que la sirvan, sino al contrario, se ha puesto a trabajar, se ha puesto a servir. Cuando ella en el momento de la siega, porque precisamente el libro de Ruth se lee en el Pentecostés, o sea que es cuando se entrega los frutos de la siega, y Ruth estaba en ese trabajo, realizando un trabajo maravilloso. O sea, ella no se quedó con los brazos cruzados, se puso a servir, a trabajar, se involucró en la vida de un pueblo, se hizo parte de este pueblo de Israel, y Dios lo recompensó. De tal es así que en este trabajo que realizó se encontró con Boaz, y Boaz resultó ser un pariente lejano del ex esposo, del esposo que murió, y con el apoyo de su suegra le sugirió, ¿no?, mostrarse para poder emparentarse. Y es impresionante porque al final esta mujer
y este hombre se ha enamorado de las virtudes de esta mujer Ruth, se ha enamorado de una mujer que ha sido, no se ha quedado con los brazos cruzados, ha amado, ha servido, se ha sentido libre pero para amar. Entonces es muy importante descubrir cómo Noemí le transmite este espíritu de servicio, este espíritu de amor, y Ruth lo devuelve sirviendo. Entonces que el Señor también nos ayude frente a esto, a servir y a donarnos y a no tener miedo de servir a Dios, porque el que sirve reina, dice Juan Pablo II. Servir es reinar. Ruth decide obedecer, amando, decide amar para obedecer al Dios de Israel que había conocido en el ámbito doméstico, en la casa de Noemí, cuando vivía con su esposo. El mismo que nosotros conocemos. Y Ruth llega a la conclusión de abandonar, desapegarse de su familia, de sus dioses, y aferrarse al Dios de Israel, porque lo ha conocido y sabe que es providente en la dificultad y que puede abandonarse completamente, confiadamente en Él. Por eso el amor que le entrega a Noemí es obediencia al Dios de Israel. A ese Dios que nosotros conocemos, a ese Dios que llevamos dentro. Por eso, amar para obedecer es la enseñanza que nos está entregando Ruth a nosotros. Volvamos a los nombres. Ruth es la que alivia y conforta, y Noemí es la que a lo último vuelve a su nombre, la que alegra y complace. ¿Pero por qué? Por la entrega de su nuera, porque ella se entregará completamente a Noemí. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? ¿Cuántos de nosotros hemos comprometido todo por el otro? Muchos de nosotros hemos hecho eso. Conozco muchas personas que se entregan completamente por los otros. Sintamos que estamos amando para obedecer al Dios que nos ha comprometido a aferrarnos a Él, a aferrarnos de tal manera que seamos capaces de aferrarnos a los otros para servirlos, para amarlos, para entregarnos por ellos. Cuando hagamos eso, con seguridad, sintámonos hijos de ese Dios, que somos obedientes a un Dios que nos ama, que se compromete con nosotros, que es providente en la dificultad, que en Él podemos sentir la confianza absoluta, el amor absoluto. Y seguramente Dios se sentirá complacido de nosotros, sus hijos. Si has comprometido todo por otras personas, eres como Ruth, la que alivia y conforta. Si este programa te ha gustado, lo puedes volver a ver en el canal de YouTube de Televid. Le puedes dar me gusta y compartirlo a tus amigos. Recuerda suscribirte al canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros.